No están en esta mesa ciertamente todos los que son, pero sí son todos los que están. Hay aquí alrededor de 60 libros que testifican la fecundidad de la obra literaria de doña Carmen Conde, poeta, prosista, académico de la lengua, que es nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por estar aquí, doña Carmen. Encantada. Y vamos a pasar revista un poco a esa vida tan plena, tan rica en trabajo o en trabajos y en inquietudes y en éxitos. Bueno, los éxitos siempre son menores que los trabajos. Ha habido algunos éxitos muy importantes, algunos Este último, como este último, que es verdaderamente desmesurado para este país. cierto, y sobre todo tratándose de una mujer Por eso, que parecía que estábamos predestinadas a no pasar nunca por esa puerta. Pero al fin, generosamente, los académicos lo han decidido y me ha tocado a mí. Igual podía haber sido a otro. habría que señalar alguna cosa acerca de la poesía de Carmen Conde, pero mejor que señalarlo nosotros y que ni que referidos a los textos ajenos y de los críticos sería un poco ahondar en la visión que de su propia poesía tiene Carmen Conde. ¿Cuál es? Yo considero que es muy difícil para un poeta o una poetisa poderse conocer a sí mismo y hacerse una autocrítica. Creo que no se puede ser absolutamente sincero ni objetivo. Pero en líneas generales, yo pienso que en todo lo que he escrito hay una profunda sinceridad, una profunda lealtad, una experiencia. No hablo nunca de cosas que no he vivido ni he conocido. Nació en Cartagena, provincia de Murcia, el día 15 de agosto de 1907, el Día de la Virgen, como se ha dicho siempre, porque agosto es un mes de Virgen, ferias. Allí vivió hasta los 7 años. Parece que esos primeros años fueron unos años bonitos, felices. Muy felices. Esos primeros años de mi vida los recuerdo con verdadera gratitud para mis padres y para el destino que entonces les era propicio y a mí también. Cuenta Carmen Conde cómo esa primera infancia suya, esa estatura que quería después recuperar de su infancia primera, transcurre en una casa acomodada en la que hay cochero, hay camarera, hay cocinera, hay muchas personas que están en el servicio de la casa. Y sin embargo vienen después los reveses de la fortuna y va viendo cómo se deshace ese mundo al que está acostumbrada. De golpe y porrazo. De golpe y porrazo desaparece la cocinera, la camarera. Y mi padre no le importó quedarse arruinado. A mi madre sí. A mi madre le preocupaba el día de mañana de su hija. Y nos atormentaba bastante a mi padre y a mí con el día de mañana. Esos eran los tiempos en que naturalmente la vida tenía que ser muy apacible, muy sosegada. Sí. En esas pequeñas ciudades. Era muy bonito. El medio de transporte eran las galeras o las tartanas. Las galeras, en mi casa había 2 galeras y 2 tartanas. Una jaca que se llamaba Golondrina, un potro que se llamaba Guerra. Nos paramos un momentito aquí para enseñar algunas fotos de la Carmen Conde de estos años que hemos estado revisando. Antes de irnos a Melilla. Esto es los primeros 6 años de Cartagena de que hemos estado hablando. Ahí tendría 3. Con su padre. Sí. Ese era Luis Conde. Es su hija. En los días dorados. Sí. Ahí está. En la burrita polvorilla vestida de huertana, de murciana. Esa era la burrita mía polvorilla. Aquí está el grupo familiar. Sí, los 3. Lo que más me dolió fue que vendieran los caballos, que también está recogido ahí. Porque me llevaba la niñera al colegio y me dijo, no vuelvas la cabeza. Claro, lo bastante para que un niño vuelva la cabeza. Y yo volví la cabeza. Y vi que estaba mi padre en la puerta de la cochera con unos hombres y los caballos. Y yo sentí de pronto que aquello ya era malo. Efectivamente, por la noche, cuando mi padre vino a cenar, le pregunté, ¿por qué has hecho eso? Y él me dijo, porque ya no tengo dinero para tener caballos. Empezando la vida se titula el libro, ese libro que son las memorias de esos años de infancia en Melilla. Como yo lloraba mucho y estaba medio enfermita y no comía porque no veía a mi padre, el médico le dijo, hay que irse, hay que llevar a esta niña con su padre. Y mi madre aceleró la ida. No estaba mi padre en buenas condiciones económicas. Y algo muy doloroso para mí
Cuando yo me asomé a la borda, vi un hombre que se paseaba por el muelle y no me gustó aquel hombre, porque no iba vestido como yo estaba acostumbrada a ver vestido a mi padre, que se vestía muy bien, que era muy presumido, y después era mi padre. Y cuando yo vi que era mi padre aquel hombre, me dio una tristeza y un remordimiento y, y no sabía cómo quitarme yo aquel dolor de dentro. Es que ya éramos rematadamente pobres. Y entonces mi madre le dijo: Luis, tienes que volver a tu oficio de joyero, que es lo que sabes mejor. Y él pues trabajaba de joyero y me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, a no amar las joyas. Mi madre decía que las mujeres no debíamos escribir, que lo que yo tenía que hacer era aprender a ser una mujer de mi casa. Y la tomó con eso y me hizo una mujer de mi casa, pero a palo limpio, vamos. Pero eso de escribir yo me lo resolví muy bien, me metía debajo de la cama con una perra que tenía preciosa que se llamaba Sultana, y entre la perra y yo leíamos y escribíamos las dos debajo de la cama. En el año 1920 se produce un nuevo viaje a Cartagena. En Semana Santa. Por 3 años. No, por 3 años no. ¿No? ¿Por cuántos? Ya. No, por muchos más. Por toda la vida, ya no me ¿Por moví de, cuántos? no me moví de Cartagena hasta el año 36. Exacto. Hice viajes, sí, pero viví allí. Eran años cada vez más difíciles, cada vez más duros económicamente. Sí, hasta el punto de que yo tomé la sublime decisión aquella de Miura de ponerme a trabajar. Habría de conocer a un joven poeta que tendría también el papel más importante en su vida, Antonio Oliver Belmás. Muy poco después de conocerse fueron novios. Él también era un joven volcánico y yo también. Y enseguida conectamos y nos dedicamos a escribir los dos, a leer juntos, a no separarnos ni un minuto y además a escribirnos cartas a diario, que eso ya se... Nos veíamos 3 veces al día y nos escribíamos una carta. A los 5 años de aquella tempestad nos casamos. Nos casamos el día 5 de diciembre del año 1931. Y el regalo de boda que nos hicimos fue fundar la Universidad Popular de Cartagena, porque hacía falta una institución cívica y social que a todos esos que no podían costearse una carrera ni ir a Murcia a estudiar en la universidad, impartirles una cultura que les fuera útil. Y esa Universidad Popular vivió 5 años también, hasta el año 36. En el año 29, la editorial madrileña La Lectura, en sus cuadernos literarios, publica su primer libro, que es este, Brocal, del que sin embargo dice Carmen que es quizá el más querido de sus libros. Sí, no me arrepiento nada de él, en absoluto. Lo volvería a firmar otra vez si fuera posible. Es un libro de poemas en prosa. Es un libro de poemas en prosa y de amor. Y suenan algunas cosas un poco como a Juan Ramón, ¿verdad? Es indudable que debí sufrir su influencia. Bajaban los borreguitos muy rizados de viento, cándidos y sonreídos por la ladera florecida de sol. Qué dulces las esquilas de estrella y las cabecitas de agua. Latían los luceros, alegrando el praderío del cielo. Bueno, ese es un año importante porque hace su primer viaje a Madrid. En ese viaje conoce a Juan Ramón. Y a Gabriel Miró. Y también a Miró, a sus dos. Y a Pedro Salinas. Y a Luis Cernuda. Y a Manolita Alto Laguirre. A todo lo que es la generación del 27, hija de Juan Ramón Jiménez, el cansado de su nombre. Pero a quien yo he conocido después de la generación del 27, y a los dos para mí más entrañables, son Dámaso Alonso, que claro, lo conocí antes de que él fuera presidente de la Real Academia, y a Vicente Aleixandre, en cuya casa he vivido muchos años y he vuelto a vivir. Porque sin ellos no hubiera habido, aquí en esta España, no hubiera seguido la poesía ascendente como siguió. Gabriela Mistral, que había prologado su segundo libro, Júbilos, poemas en prosa, les espera en Lisboa para pasar un mes. Pero claro, yo terminé mi segundo ejercicio del magisterio de la oposición, terminó el día 18, precisamente de julio del año 36. Entonces mi marido me llamó y me dijo: vente inmediatamente, era en Murcia, porque está pasando algo y no quiero que estés ahí. Volví y nos quedamos ya, sin el viaje a Lisboa, sin la pensión del Centro de Estudios Históricos, sin nada, porque en septiembre de aquel mismo año nos marchamos de Cartagena, él al frente y yo pues a Murcia con mi madre, porque los bombardeos sobre Cartagena no dejaban vivir a nadie.
y nos fuimos a Murcia, donde no pasó nada. Bueno, viene por fin la posguerra y en Madrid Carmen Conde vive marginada del mundo literario oficial, aunque sin embargo escribiendo. Lo primero que aparece, sin embargo, son cosas con seudónimo para niño, biografías, narraciones, cuentos. Florentina del Mar. Exactamente. Ahí tenemos un gran tomo con los tres primeros volúmenes. Pero enseña este dibujo que es muy bonito. Que es doña Centenito Gada Salvaje, libro de su vida. Pero cuando volvimos a Madrid, y ya nos instalamos en Madrid, en la calle antes Belintonia, y hoy dichosamente Vicente Alisandre, en la casa de Vicente Alisandre, él ocupa la planta baja y alquiló la planta de arriba a Cayetano Alcázar, y yo me fui a vivir con ellos allí estuve 5 años. Entonces yo había escrito poemas. Qué hermosa vecindad poética, ¿no? Sí, es una... Deber establecerse Va de mayor. de arriba a abajo y de abajo arriba. Pero en fin, para mí ha sido una gran felicidad y una gran suerte. Pues entonces yo escribo unos poemas, publico unos poemas, es Pasión del Verbo, que publico por mi cuenta, porque claro, no me atrevo a llevárselo a ningún editor. A este libro, Pasión del Verbo, Damas Alonso le dedicó un hermosísimo trabajo. Y entonces yo ese libro, que no voy a venderle a nadie porque yo no soy nadie, se lo mando a aquellos amigos míos de antes para que vean que no me he muerto, que vivo todavía, y a otros que incipientemente estoy conociendo y que me perdonan que sea una exiliada interior. Aquí están los tomos de poesía. Hemos mostrado a ustedes Brocal, hemos hablado de Júbilos, que está en el tomo de la obra poética. Hemos presentado Pasión del Verbo. Este es Ansia de la Gracia. El siguiente, Mi fin en el viento. Bueno, aquí está la obra. Premio Nacional de Literatura. Que es Premio Nacional y que comprende una gran parte de todos estos títulos, 20 libros en total. Este es un tomo impresionante. Sí. Pues ya se puede hacer otro caso. Hablemos de las biografías. La primera de ellas fue Acompañando a Francisca Sánchez, la compañera de Rubén Darío. Exacto. Me marché con ella a la sierra, a su pueblo. Y allí estuvimos viviendo juntas mientras ella me contaba todas estas cosas. Qué historia maravillosa que contar, ¿no? Es precioso. Y además era una mujer extraordinariamente inteligente y valiosa. Recordemos que ella es una mujer que se ha preocupado siempre por la condición femenina, que tiene publicadas una serie de antologías que vemos por ahí, sobre literatura y poesía femenina, que la acreditan como buena especialista en el tema de la mujer y la literatura. La regla misógina de la institución se ha roto precisamente para abrirle las puertas a Carmen Conde en este año de 1978. Es decir, lo mío personal es grato para mí y honroso para mí, pero es mucho más importante para mí que sea yo, precisamente en mí, la que se abra a las demás. Lo mismo que me preocupa de todas ellas haciendo sus antologías, parece como si el destino dijera, bueno, pues también vas a abrir tú la puerta. ¿Para qué? Porque ninguna de nosotras pensamos escribiendo que llegáramos ahí. ¿Por qué? Imposible. Ni yo tampoco. El día 19 de enero por la noche, cuando me llamaron para decirme que había sido propuesta, yo no sabía una palabra. Y entonces pensé que bien, ya ha caído otro tabú para la mujer española, por lo menos para las escritoras. Hemos dicho que aquí hay alrededor de 60 libros y tengo la sospecha de que, conociendo a Carmen Conde y sabiendo de su capacidad de trabajo y de su fecundidad, no, debe haber alguno que otro más inédito esperando turno. Ahora tengo más editores. Desde esto de la academia resulta que he nacido a la literatura. Eso lo dice Carmen Conde con una cierta amargura. Por mí no, por España sí. Porque no, los escritores en España, los artistas en general, solo son reconocidos o cuando son unos ancianitos que se están cayendo, o cuando se han muerto, y para eso que pasen 50 años, que es lo justo. Aquí el que no se muere a tiempo está perdido.